decimos, papá, Señor Padre, y no tengamos, y nos lleguen los días donde no haya contentamiento, papá, que no nos pase eso, Señor Padre, Señor, sino que nosotros seamos a un ejemplo para otros, papá. Otros jóvenes puedan venir a nosotros y decir, dame de lo que tú tienes, pero porque nosotros tú hiciste la obra, papá. Hazla, Señor, mi Dios, hazla, Señor. Yo te pido, papá Dios, te pido, papá, aún por los que van a nacer, papá, porque tú diste la orden y van a nacer muchos, papá, muchos siervos tuyos, muchos hombres, mujeres, papá, y tú estás haciendo que nazcan, Señor Padre. Ay, Señor, yo te pido por ellos, papá, yo te pido, Señor Padre, para que tú puedas limpiarlos de herencia, Señor Padre, aún desde el vientre de su madre, papá, como lo hiciste con Juan el Bautista, Señor. Tú los puedes limpiar a esos niños desde el vientre de sus madres, papá. Y yo te pido que lo hagas, papá, con los que vayan a nacer, Señor Padre. Que nazcan limpios, papá, que nazcan puros, que nazcan con el deseo de seguirte a ti, Señor Padre. Ay, papá, porque ¿cuántos ejemplos nos diste, papá? Señor Padre, no es imposible entregarnos a ti, porque muchos jóvenes lo hicieron en el pasado, papá. Jóvenes, papá Dios, empezando, Señor Padre, con los 3 jóvenes hebreos, papá, que estando en el lugar donde estaban, Señor Padre, estando en Babilonia, papá, en un lugar donde muchos, papá, muchos tenían la libertad de hacer lo que quisieran, Señor Padre, pero ellos no, papá. Ellos, Señor, se dedicaron a ti y propusieron en su corazón no contaminarse con lo que les ofrecían, papá. Ay, Señor Padre, que nosotros hagamos lo mismo, papá. Que tampoco doblemos rodillas ante la imagen, papá, porque muchos las han doblado, papá. Señor Padre, al ritmo de la música, Señor Padre. Y cuánto gusto, cuánto deseo hay, Señor Padre, por la música del mundo, papá. Señor Padre, yo te pido que seas tú teniendo misericordia, papá. Y quita ese deseo por la música del mundo. Que solamente te busquemos, Señor Padre, lo tuyo, papá. La música tuya, lo que viene de ti, Señor Padre. Por favor, Señor, mi Dios. Por favor, mi Rey. Papá Dios, que nosotros esté el deseo, papá. Ese deseo, Señor Padre, aún como Daniel, papá Dios, como Daniel, Señor Padre, que aún pasó toda su vida, papá, en Babilonia, papá, pero él siguió ahí, papá, y como al final de sus días, papá, él se humilló, él dispuso su corazón y se humilló, y tú te le apareciste tantas veces, papá Dios, porque él se humilló, porque él te buscó, y él fue llamado muy amado. Él fue muy amado, Señor Padre, por ti, por lo que había en su corazón, Señor mi Dios. Porque como escudriñaba las Escrituras y reconoció, papá, que aunque cuando ese pueblo pecó, él estaba tan niño, papá, pero aún así, Señor Padre, él reconoció, papá, que él también era parte del pueblo y él también pecó, Señor mi Dios. Que nosotros reconozcamos eso también, papá. Porque como pueblo, Señor Padre, como pueblo hemos pecado todos, papá, hemos pisoteado tu sangre, Señor. Ay, papá, y es tanta la misericordia, papá, porque tu palabra, Señor Padre, tú hablas de ay de aquellos que pisotean la sangre y la toman por inmunda. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso, papá? Pero a nosotros tú nos has guardado, tú has tenido misericordia, papá, y nos has tenido bien, Señor Padre. Ay, Señor Padre, aún esos hombres, papá, esas mujeres, Señor Padre, que en la Biblia, papá, cómo hacían cosas, papá Dios, y tú ahí mismo, papá, les bajabas, Señor Padre, la mano, como María cuando murmuró de su hermano Moisés, Señor Padre, cómo quedó leprosa, Señor Padre, y cuántas veces nosotros hemos murmurado de las personas, cuántas veces hemos hablado mal de las personas, papá, las hemos rajado, las hemos matado, papá, con esta lengua, pero a nosotros no has tenido misericordia, papá. Ay, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos por abusar de tu misericordia, Señor. Porque eso hemos hecho también, papá Dios. Pensamos que porque tú tienes misericordia y tú nos perdonas, podemos seguir haciendo lo malo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, papá. Tú no quieres que hagamos eso, papá, porque va a llegar el día donde ya no va a haber más oportunidad para arrepentimiento, ya no va a haber más perdón, Señor. Porque tú perdonaste y tú esperaste. Tú estás esperando, papá. Y sigues esperando, Padre, hasta que va a llegar el día donde se define, y los que están contigo están, y los que no, los que no están, quedan afuera, papá. Tú le diste a tu siervo una visión, Señor Padre, de un colador, y Señor Padre, aunque es difícil, papá, el sacudimiento es difícil, Padre, pero yo quiero pasarlo, y yo sé que mis hermanos también. Ayúdanos a pasar ese colador, Señor Padre, que no tengamos que ser de los que tú tengas que votar, Señor Padre, porque no sirvieron, papá. Porque ¿qué es nuestra vida sin ti, papá? Señor, peor que la de un animal, peor que la de una bestia, Señor. La vida del ser humano la vida del ser humano sin ti es peor que la de un animal, papá. Peor que la de un cerdo. Padre Santo, Señor mi Dios, ayúdanos, Padre. No queremos tener una vida de un animal, papá. No quiero, Señor, yo no quiero
no queremos nacer, papá. Y yo no quiero, papá Dios, que sigan naciendo, Señor Padre. Si van a nacer para nacer y crecer y reproducir y morir, papá, porque eso no sirve de nada, papá. Eso no sirve de nada, mi Dios Padre. Eso es la vida de un animal, papá. Y yo no quiero vivir como animal. Nosotros no queremos vivir como animales, papá. Nosotros queremos vivir como hijos tuyos, como redimidos tuyos, como los que tú has llamado, los que tú has escogido, papá. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Como le dijeron ese pueblo antiguo, papá, los valdenses, los albigenses, papá, le decían a sus hijos, ustedes serán de Dios o no serán nada. Ay, papá Dios, por eso ayúdanos a nosotros, papá. Queremos ser de ti, mi Dios. Queremos ser de ti, mi Rey. Queremos servirte a ti, queremos buscarte a ti. Por favor, papá Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Padre, porque muchos, Señor Padre, que malgastaron su vida, papá Dios, y como están hoy en día, papá, hombres ancianos, papá, enfermos, Señor Padre, en camas, papá, decrépitos, papá Dios, y no hicieron nada con su vida, papá. Yo no quiero terminar así, no queremos terminar así. Nosotros queremos terminar así, cumpliendo tu propósito, Señor. Es lo único que yo quiero hacer, Señor Padre. Yo no quiero nada más. Yo no quiero nada más, Señor. En un mundo tan perdido, papá, yo no quiero nada más. Yo solo quiero buscarte a ti. Hay momentos hay momentos que llegan de desánimo, es verdad, papá, pero nosotros no queremos caer en un desánimo. Quita ese desánimo porque no viene de ti, papá. Quita, Señor Padre, esa depresión, papá. Hay muchos que tienen depresión. Quita eso, papá, que no le rindamos más culto a la depresión ni al desánimo, papá. Ni a la pereza, ni a la vagancia, papá Dios. Aún, papá, ¿cuántas veces vamos cayendo, papá? Al principio estamos muy enamorados de ti, queremos estar contigo, pero ya después vamos cayendo abajo, papá. No nos dejes caer, Señor Padre. Que cuando nos sintamos así, papá Dios, nos ayudes, Padre. Señor Padre, devuélvenos, Señor Padre, como lo decía el salmista, el gozo del primer amor, Señor Padre. Al principio, cuando no nos importaba qué horas eran, papá, y orábamos y clamábamos, papá. Señor Padre, que tengamos ese amor todavía, papá. Devuélvenoslo, Señor. Señor Padre, que tengamos, Señor, ese gozo, papá, de poder clamar más, papá, Señor Padre, de poder cantar alabanzas, papá, de poder, Señor Padre, orar, escuchar tu palabra, Señor Padre, sin estar mirando al reloj, papá, porque cuántas veces hemos hecho eso, papá, cuántas veces estamos, Señor Padre, en la palabra y nos da ansiedad, papá, queremos que se termine rápido y miramos el reloj, papá Dios, perdónanos, Dios, perdónanos. Tú no quieres eso, Señor. Tú quieres, Señor Padre, que nosotros nos enamoremos más de ti, papá, como lo dice un cántico, papá, por ahí, que hayamos probado y queramos más, papá. No nos conformemos con solamente un bocado, no, que sigamos probando y que querramos más, papá, querramos más de ese alimento, más de esa palabra. Ay, papá, más de esa revelación, porque tú nos has dado tantas revelaciones, tú nos has enseñado tantas cosas, papá Dios, que tú placiste enseñándola a nosotros, papá, nosotros que somos el más insignificante de los pueblos, papá, porque así tú mismo lo dices, papá. Tú no nos escogiste a nosotros por ser el mejor de los pueblos, no. Tú nos escogiste por ser el más insignificante, el que menos valía, y tú nos has escogido a nosotros, papá Dios. ¿Quiénes somos nosotros para esto, papá? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo y la casa de mi padre? ¿Quiénes somos, papá Dios, para que nos hayas escogido para una obra tan grande, para algo tan grande, Señor Padre? Y cuán sinvergüenzas hemos sido, que hemos menospreciado la obra. Hemos menospreciado, Señor mi Dios, la palabra, Señor Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos, papá. No queremos menospreciar más eso, papá. No queremos menospreciar, Señor Padre, ese alimento, papá. Eso precioso, esas joyas que tú nos estás dando, papá. Esas perlas, papá, porque son perlas, son joyas, papá. Ay, Señor Padre. Nos estás llenando, papá Dios, y nos estás dando, papá, todos los días, papá Dios. Y aunque nosotros no estemos, papá, pero tú hablas, Señor, como si estuviéramos, papá Dios. Para que no haya excusas, Señor Padre. Porque ya no hay excusas, Señor Padre Santo. ¿Y qué excusas van a haber, Señor Padre? Toda excusa es mentira delante de ti. Toda excusa, Señor Padre, para ti no es valedera, Señor Padre. A ti no te sirven, Señor Padre. Señor Padre, que es que yo estaba en una parte, que es que yo estaba haciendo esto. No. A ti ya no te vale eso, papá, porque tú nos diste la oportunidad, Señor Padre. Señor, y nos vas a pedir cuentas, Señor, por esto. Nos vas a pedir cuentas por la mayordomía. Ay, papá, y nosotros no queremos dar, Señor Padre,
no queremos dar cuentas falsas, no, papá. Queremos dar una cuenta de verdad. Que hayamos hecho tu obra aquí en la tierra. Que hayamos hecho tu obra, Señor. Como tú quieres que la hagamos, papá. Por favor, Señor, mi Dios. Por favor, mi Padre, mi Rey. Que, Señor Padre, nosotros podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, papá. Con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, papá. Ayúdanos, papá. Padre Santo, por favor, Señor. Por favor, mi Dios. Yo te pongo en esta hora, Señor Padre, también, mi Dios, a nuestras familias, papá. Nuestras familias, papá Dios, que aún no conocen, Señor Padre. Yo te pido que tú tengas misericordia, papá, y que nosotros seamos ese testimonio. Ese ejemplo, papá, para ellos. No hemos sido ejemplo, papá. No hemos sido testimonio, papá. Hemos hecho que tu nombre quede en vergüenza, Señor Padre, a nuestras familias, a nuestros vecinos, papá, a todos a nuestro alrededor. Aún, papá, nos ven. Y tú vas a una iglesia y te comportas así. Ay, Señor Padre, ¿cuántas veces hacemos eso, papá? ¿Cuántas veces nos dicen eso, papá Dios? Y nos hacen caer en cara, nos hacen dar en la cara, papá Dios. Todo lo que se supone que nosotros estamos haciendo, papá. Perdónanos, Dios, porque por culpa nuestra tu nombre es blasfemado, porque por culpa nuestra, Señor Padre, muchos se volvieron fieras y no quieren nada con lo tuyo, papá. No quieren nada con pastores, no quieren nada con hermanos, no quieren nada con iglesia, por culpa nuestra. Perdónanos, Dios. Papá, y levanta a esos cazadores, papá. Ya no más pescadores, papá. Tú dices que ya no vas a levantar más pescadores, papá. Tú vas a levantar cazadores que vayan, que se esfuercen y que vayan a recoger a aquellos hombres, mujeres que ya no quieren conocer de ti. Que se volvieron fieras, ovejas que se volvieron fieras, papá. Ay, Señor Padre. Ayúdanos, Dios. Por eso levántalos, Dios, levántanos, papá, como verdaderos cazadores, papá, como verdaderos hombres, Señor Padre, que vayan al débil, al cansado, que vayan a los hombres desesperados, papá, a esos niños que nunca los amaron, papá, como lo dice el cántico de hombres de valor, Señor. Ayúdanos, papá Dios, por amor a tu nombre, por amor a tu santo nombre, porque cuando pedimos, Señor, en tu nombre, todo nos es dado, si es conforme a tu voluntad, Señor. Cuando nosotros pedimos, Señor Padre, tú nos complaces, Señor Padre, pero no son cosas naturales, papá, no son cosas de este mundo, no, papá, son conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Señor Padre, por favor, mi Dios, límpianos, papá Dios, y sánanos más y más, papá. Danos más autoridad para clamar, para pedir, Señor Padre, porque eso es lo que tú quieres, papá, que clamemos, que pidamos con autoridad, Señor Padre. Tú ya no quieres más oraciones ahí, oraciones por orar, papá. Repetir algo, volver un rezo, papá. Tú no quieres rezos, tú quieres un diálogo, papá, porque esto es la oración, es un diálogo contigo. Nosotros no estamos hablando solos, papá, porque tú nos respondes a nosotros, papá. Tú nos respondes por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Tú nos respondes por medio, Señor Padre, de una oración, aún de nuestros hermanos, aún, Señor Padre, de personas de afuera, papá. Porque así ha pasado, Señor Padre. Así ha pasado, mi Dios. Ay, papá. Por eso tú estás ahí con nosotros, papá. Tú nos respondes, tú nos respaldas, Señor Padre. Por eso que clamemos más a ti, que oremos más a ti, que te busquemos más a ti, Señor. Ay, papá. Y que ya no busquemos refugiarnos más en lo de este mundo, papá. Refugiarnos en una persona. Cuando una persona no nos arregla el problema. Señor Padre, ¿cuántas veces vamos y hablamos más de la cuenta a una persona, Señor Padre? Y muchas veces a personas que ni siquiera, Señor Padre, tienen madurez. Que ni siquiera, Señor Padre, que no pueden que van y chismean a los otros, papá. ¿Cuántas veces hacemos eso, papá? Hablamos a alguien, papá, que no está maduro para hablar todavía. Señor Padre, perdónanos, Dios, que nosotros nos desahoguemos contigo, papá, porque tú eres nuestro Padre y tú nos puedes fortalecer, tú eres nuestro dulce refugio, papá. Ayúdanos, Padre, por favor, mi Dios, por favor, mi Padre, por amor a tu nombre. Ay, Señor. Yo te pido en esta hora también, papá, yo te pido en esta hora, yo pongo delante de ti, Señor Padre, a todas esas personas, papá, a todas esas personas, mi Dios Padre, familia, Señor Padre, que aún van a una iglesia, papá, pero no son a los que no conocen verdaderamente de ti, papá, los que son cristianos y no son nada, papá. Yo te pido por ellos, papá Dios, aún a ellos seamos de ejemplo y testimonio, papá. Señor Padre, que aún, Señor Padre, podamos seguir siéndolo, papá Dios.
Aún en el vecindario, papá, cuando nos ven salir con una Biblia, papá. Personas en los buses, papá, en la calle, que siempre, todos los días nos ven entrar y salir de un lugar, papá Dios. Y desde afuera se escucha, papá, la palabra, todo, papá. Me paré, ¿y cuántas veces nos ven salir de ahí, papá Dios? ¿Cuántas veces salimos de la palabra? Salimos bien, papá, salimos